Bienvenidos y gracias por estar aquí una vez más con nosotros en esta nueva serie llamada Compañeros. Y como vieron en el video anterior del mensaje que enseñó que esta serie se trata de un reparto de personajes que apoyan. Nosotros los llamamos compañeros y ellos son compañeros de estos héroes que están en la Biblia, pero no son personajes para una prédica común. Estos personajes casi siempre son usados en juegos y preguntas de conocimiento en cuanto a la Biblia, pero comúnmente no son usados como sujetos para el tema de un sermón. Y todos nosotros conocemos a estas personas que casi siempre son los temas del sermón que se va a dar porque ellos fueron usados para hacer algo grande. Los personajes principales que nosotros conocemos, para mejor decir, son personas como Jesús, María, Moisés, Noé, Abraham, Josué, Pedro, Santiago, Juan y otras personas más, porque hay unos cuantos personajes grandes que fueron usados por el Señor en la Biblia. Y todos hemos escuchado sus historias y a veces nos gozamos y disfrutamos y cogemos ánimo. Pero cuando leemos la Biblia, casi siempre no ponemos en atención o pasamos en alto la humanidad de esas personas, porque esas personas son personas así como tú y como yo y como cualquier otra persona. Lo único que ellos han permitido que el Señor los usara o el Señor los seleccionó para hacer grandes cosas y probar o enseñar la grandeza del Señor, el poder del Señor, la misericordia, la gracia, todas esas cosas Él ha enseñado por medio de estas personas. Pero a la misma vez, a veces es difícil identificarlos y compararlos con esos grandes héroes. Estos compañeros están al lado de ellos. Y así como también nosotros se nos hace difícil compararnos con ellos. Y nos decimos nosotros mismos, pero yo no soy David, yo no soy Moisés, yo no soy Josué, yo no soy Josué. Nosotros creemos que no podemos ser usados por el Señor. Pero el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, así como tenía un plan para cada uno de ellos. Y Él los usó porque ellos permitieron, cedieron, se entregaron a echar hacia adelante. Mientras nosotros miramos y creemos que nosotros no podemos ser usados, estamos un poquito equivocados. Yo quiero que tú entiendas y sepas de que el Señor sí te puede usar, pero tú tienes que verte de la manera correcta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hubo un señor que se llamaba Sherlock Holmes y cada uno de nosotros conocemos quién era este señor. Era un investigador allá en Europa y tenía un compañero que se llamaba Watson. ¿Qué pasa? Que un día ellos decidieron irse al campo, acampar en las arboredas por allá, en donde hay muchos animales y árboles y todo, pasar esa noche por allá. Y después que hicieron la caseta de campaña, comieron, se sintieron un poquito cansados porque ya la noche había caído y se acostaron a dormir dentro de la caseta. Como a par de horas después, Sherlock Holmes se despertó y miró hacia arriba y vio las estrellas. Y automáticamente, rápidamente fue y despertó a su compañero Watson, el doctor Watson. Y le dijo, Watson, ¿qué tú ves? Y él le dice, pues, un montón de estrellas, miles de estrellas. ¿Y qué te quiere decir eso? Y él dice, bueno, si lo miramos, podría ser de que allá arriba hay muchas galaxias. Y si hay muchas galaxias, esto quiere decir que Dios es el Todopoderoso y tiene billones de planetas. Pero si lo miramos horoscópicamente, pues entonces nosotros podemos ver de que son como las 3 y pico de la mañana y pues vamos a tener un buen día mañana. Pero si lo miramos de otra manera, también podemos ver que en realidad es maravilloso, el clima está bien chévere y es maravilloso ver esas estrellas allá arriba. Y Watson le preguntó a Sherlock Holmes, le dice, ¿y tú qué ves? ¿Qué tú entiendes? Y él le dice, pues, zángano, que nos robaron la caseta donde nosotros estamos durmiendo. Pero está bien, la semana que viene le traigo otro mejor que ese. La cuestión fue que si Watson lo vio de una manera, Sherlock Holmes lo vio de la manera que era correcta. Todos estos héroes vieron y estos compañeros vieron
el plan que el Señor tenía para cada uno de ellos. Pero tenemos que mirarlo porque a veces nosotros creemos que somos menos y es imposible que nosotros pues creamos eso porque sabemos que nosotros somos únicos y el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. En unos momentos yo voy a introducir a esta persona que nosotros le llamamos el compañero. Pero primero déjame hablarte de uno de los personajes principales del Nuevo Testamento. Y para más decirte, cada uno de estos compañeros de los que hablaremos en esta serie serán parte del reparto de personajes que apoyaron a este personaje principal. Vamos a hablar de Pablo. Pablo es el personaje principal que nosotros estamos hablando. Hablamos la semana pasada, pero hoy voy a continuar para refrescarte la memoria, especialmente si tú no estuviste la semana pasada. Dice, generalmente conocemos su historia, la historia de Pablo, pero a menudo en una manera condensa. Y él ministró, después que tuvo un encuentro con el Señor, en Damasco, desde Damasco en toda el área de Siria. Y los que estudian las Escrituras creen que él llegó hasta España. Y se cree que él caminó más de 10,000 millas. Y esto verdaderamente es un récord de una caminata, porque imagínate tú yendo de un pueblo o de una ciudad a otra y llegar, ir y estar un par de días o un par de semanas o el tiempo que él se tomara y después seguir caminando de un lugar a otro. Se cree que él caminó más de 10,000 millas. Y esto es un récord. Imagínate tú caminando, llevando el evangelio por todo lugar, caminando. Pero también sabemos que a través de todo ese tiempo, él fue golpeado repetidas veces, él fue apedreado, él naufragó, él fue prisionero en muchas ocasiones, él tuvo perseguido, él fue atacado y lo llevaron a juicio al frente de reyes y estos líderes religiosos y el cual lo querían eliminar. Y después, a lo último de estar en prisión por cierta cantidad de tiempo, fue decapitado, le quitaron la cabeza. Él llevó el evangelio durante el gran dominio del Imperio Romano y se le acreditan 13 libros de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Pablo verdaderamente fue un campeón de peso completo para la primera iglesia. Pablo era un campeón. Pablo trabajó con diferentes personas y él tuvo un gran número de compañeros durante el curso de los años de su ministerio. Y algunos dirán que Timoteo fue uno de sus campeones, uno de sus compañeros fuertes. Y con todo, él le escribió 2 libros en el Nuevo Testamento personalmente a Timoteo. Y podemos decir que Timoteo fue una de sus estrellas, uno de sus favoritos. Sí, déjame introducir a Timoteo, porque Timoteo fue grande en el Evangelio y tiene unos libros que Pablo le escribió que son tremendos y él hizo un impacto en la primera iglesia también. Él dice que comenzó a viajar con Pablo cuando era joven. Era nativo de Listra. Recibió 2 epístolas escritas personalmente para él y sabemos que es primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Fue enviado a varias iglesias para ayudarlas a que crezcan, a crecer y no solamente a crecer, sino a ministrarlos a ellos y resolver ciertos problemas que ellos tenían entre unos y otros. Y aparece como emisor de Pablo en las epístolas a los tesalonicenses, Corintios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, y también a la carta que se le escribió a Filemón. Fue el primer obispo de la iglesia en Efesios, la cual fue muy importante y también una iglesia que era de buena influencia o de gran influencia para las demás iglesias. Tuvo un gran impacto en el avance del reino en varias iglesias y particularmente en el área de Grecia y de Asia. Y fue como un hijo para Pablo. Pablo lo consideraba como un hijo. Y este es el que nosotros estamos hablando, que fue el compañero de Pablo. Pero vamos a verlo por medio de la palabra y después voy a llevar o voy a introducir a la persona principal, el compañero verdadero de esta enseñanza de hoy. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice:
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, aquí está la introducción, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te conceda gracia y misericordia y paz. No solamente en la primera carta, pero en la segunda carta, él también lo hizo la misma introducción, dejándole saber a él que él lo consideraba como un hijo para él. Miremos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, de versículos 1 y 2, una vez más. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo, Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te conceda gracia, misericordia y paz. La misma introducción de la primera carta a la segunda carta, dejándole saber, tú eres mi hijo, yo te considero como hijo y tú eres un campeón al lado mío. Ahora, tú tienes que acordarte que Timoteo es un campeón, seguro que sí. Es un compañero de Pablo y él es como el coestrella. Él es el segundo en la película. Pablo lo considera como un hijo, pero él no toma crédito del fundamento de la fe que Timoteo tenía. Timoteo tenía una fe y él la aprendió en otro lugar, no por medio de Pablo. Ese crédito va a otro lugar. Y cuando Pablo envía el último encargo a Timoteo, notemos que en este último encargo, él lleva todo o le envía todo lo que Pablo tenía o había logrado. Él sabe que dentro de poco Pablo iba a morir. Yo sé que yo voy a morir. Yo quiero que tú eches hacia adelante. Yo te estoy comisionando y como discípulo para que tú tomes el paso de liderazgo y eches el reino hacia adelante. Y repito, él no toma crédito. Él sabe que él no fue el que formó en Timoteo el entendimiento de Dios en las Escrituras. No fue Pablo. Él le pide que mire hacia atrás, pero no solamente hacia atrás, sino bien atrás. Y vamos a verlo por medio de la palabra, porque este es el punto del sermón de hoy. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Le está diciendo aquí, diciendo, tú sabes, esa fe que tú tienes, tú la aprendiste de algún lugar. Y tú tienes que tomar en consideración que tienes que reservarla. Mantente firme en ella. En el versículo 15 dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante de la fe en Cristo Jesús. Pablo fue un campeón en la iglesia y ciertamente tiene la influencia en la vida de Timoteo, pero aquí él está dando crédito de compañero a Timoteo. Sí, este compañero hizo lo que tuvo y lo que nosotros también podemos hacer. Y tenemos la esperanza que cada uno de ustedes estén haciendo lo que esta persona hizo por Timoteo. Nuestro compañero de hoy es una mujer, se llama Eunice. Fue Eunice quien le enseñó desde su niñez las Santas Escrituras a Timoteo. Eunice era la madre de Timoteo y ella fue la que ayudó a que hubiera un cambio en este mundo, porque Timoteo hizo lo que tenía que hacer, fue obediente a la palabra, se entregó completamente al Señor y desde ese momento en adelante iglesias crecieron, iglesias fueron cambiadas. Él hizo muchísimas cosas para avanzar el reino de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos puntos que voy a hablar. Primero, el primer punto es el criar a los hijos en el camino que deben seguir. Tenemos que criar a los hijos en el camino que deben de seguir. Y esto hará un cambio en el mundo. Esto cambiará el mundo. Es un hecho. El evangelio más grande que tú puedes hacer en la crianza de tus hijos es la amonestación del Señor. Enseñarles quién es el Señor, enseñarles a orar, enseñarles a leer, enseñarles a meditar, a memorizarse ciertas historias en la Biblia. Todas esas cosas van a hacer un cambio en cada niño y nosotros tenemos que ser un ejemplo. Sí,
Aquí en los Estados Unidos, la edad mediana para recibir la salvación es a los 11 años, pero la edad promedio es a los 13 años. Ahí es cuando verdaderamente ellos conocen al Señor, toman la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, empiezan a leer, empiezan a compartir, uno los envuelve en ministerios y ellos empiezan a crecer. Y cuando se encuentran en situaciones, lo primero que nosotros hacemos es que los dirigimos hacia la oración y tener fe y saber que Dios es fiel y que Él es bueno y que Él siempre nos acompaña donde quiera que nosotros vayamos. Haciendo esto, a lo mejor tu hijo podría ser el próximo Billy Graham, o a lo mejor podría ser el pastor, uno de los pastores de aquí, de la iglesia Mana, o a lo mejor puede ser un presidente de los Estados Unidos. Si ese niño se encuentra en uno de estos hogares aquí en esta nación, y ese puede ser tu hijo. Toma en consideración que si tú desde su niñez, de su infancia, tú empiezas a guiarlo en los verdaderos caminos, en los caminos que le van a traer la salvación, que crezcan en fe, que ellos adquieran conocimiento en cuanto a la palabra y quién verdaderamente Dios es. Nosotros conocemos a Timoteo en el capítulo 16 y todavía no conocemos a Eunice. Pero se hace referencia de ella, pero no se menciona su nombre. Para oír mencionar su nombre, nosotros tenemos que esperar un poquito. Y yo voy a seguir leyendo el capítulo 16 de Hechos, del 1 al 3, y voy a hacer ciertos comentarios para nosotros ver qué fue lo que sucedió en la vida de Timoteo y por parte de quién fue que esto sucedió. Sí, este es el segundo viaje misionero de Pablo. Los eruditos, o los que estudian la palabra, que tienen un conocimiento bien profundo de las Escrituras, creen que Timoteo fue convertido durante el primer viaje misionero de Pablo y se unió a su ministerio cerca del principio del segundo viaje misionero. Y sabemos que ha sido instruido en las Escrituras desde su infancia, desde pequeño. A él se le enseñó el Viejo Testamento judío de una manera ferviente. Lo adquirió, lo absorbió, lo escuchó, lo repitió, lo enseñó y él seguía meditando y creció en fe. Pero si seguimos leyendo, dice, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, de una mujer judía creyente. Esta es Eunice, la mamá de él. Y ella lo instruyó desde pequeño. Quiere decir que cuando el mensaje de salvación, cuando las buenas nuevas llegaron a ese lugar en Listra, ella creyó y pasó a ser una creyente. Y desde ese momento en adelante ella se dedicó a enseñar a su hijo. Pero había un problema. No había problema, sino que había una diferencia. Dice aquí, pero de padre griego. Esta es una situación que hay dos creencias diferentes en ese matrimonio, en ese hogar. Y podemos ver que uno de los padres hizo lo correcto en enseñarle las Escrituras a Timoteo y fue su madre, Eunice. Lo que nos muestra que las circunstancias del hogar no son un obstáculo para instruir a tus hijos en la amonestación del Señor. Ella era judía, él era griego, ella escuchó el mensaje, se le dio el mensaje, ella lo creyó, ella se edificó y desde ese momento en adelante ella tomó una decisión de enseñar a su hijo la palabra para que conociera al Señor, para que adquiriera fe y echara hacia adelante. Si seguimos leyendo, en el versículo 2 dice, del cual hablaban elogiosamente, y estamos hablando de Timoteo, hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que se fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Sí, no tenemos indicación si su padre era creyente o no, pero en este es un factor que Lucas registra que su madre era creyente, pero no menciona nada del padre, solamente de que era griego. Ahora, queremos hacerle una pregunta o dos preguntas. ¿Por qué Eunice se casó con un hombre griego, el cual no practicaba la herencia de la fe? Ella era judía. No lo sé. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que los unió a ellos? ¿Fue amor?
se enamoraron, no se sabe qué fue, pero tampoco nosotros sabemos cuál fue el motivo por el cual ellos se unieron. Pero acuérdate que ella todavía no había sido mencionada en las Escrituras por su nombre. Lo que sí sabemos es que en alguna parte de su vida ella se dedicó a enseñarle a Timoteo las Escrituras, la palabra de Dios. Y eso lo podemos hacer nosotros también. Tú puedes ser cristiano o cristiana, pero si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tú puedes criar a tus hijos desde infancia y ya adultos también, no hay problema, pero tú puedes tomar esa decisión de enseñarle la palabra del Señor y que ellos puedan adquirir esa fe y que adquirir la salvación. Porque generalmente, en realidad, yo solamente quiero dejarles saber que en aquel tiempo, generalmente ese trabajo era emprendido o hecho por el padre, la cabeza del hogar. Porque sabemos que en esa cultura la mujer no estaba profundamente metida en las escrituras y tampoco las enseñaban a menudo. No, ellas se encargaban del hogar, pero en este caso Eunice hace lo que es correcto. Ella toma la posición de enseñar a su hijo Timoteo. Y Pablo lo sabía. Y Pablo le acuerda a Timoteo de quién él aprendió las escrituras desde su infancia. Y claramente Eunice ha estado buscando cómo enseñarle a Timoteo la devoción a Dios y que ésta fuera el centro de su vida, como nosotros tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos. Tu vida debe ser centralizada en la palabra del Señor. Que Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo sea el centro de tu matrimonio, que Cristo sea el centro de tu hogar, que Cristo sea el centro de tu trabajo, que todo sea guiado por medio de Cristo Jesús. Yo creo que eso es lo más correcto que nosotros podemos hacer para enseñar y guiar a nuestros hijos para que ellos sean un éxito en la vida. Pero ella no estaba completamente sola. Eunice no estaba sola. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está diciendo, en realidad, yo no fui el compañero tuyo, yo no fui el que te enseñé, pero tu abuela y tu madre fueron las que te enseñaron la palabra desde el principio. Y eso es lo que nosotros queremos por medio de estas enseñanzas, para que tú tomes en consideración que si tú tienes un niño o una niña, si tú tienes familiares, tú puedes enseñarle la palabra del Señor si la otra persona no es creyente. Y a lo mejor él viene también, a lo mejor él ve un cambio, a lo mejor el Señor empieza a obrar, porque el Señor siempre contesta nuestras oraciones. Cuando nosotros criamos a los hijos bien, para el propósito que Dios le ha puesto en sus vidas, porque el Señor le ha puesto un propósito a cada persona, nosotros tenemos que tomar en consideración que tenemos que ayudarlos a ellos, que ellos encuentren ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea viejo, y aun cuando sea viejo, no se separará de él. Cuando nosotros aprendemos desde pequeño que Dios es bueno, que Dios es mi Salvador, que Dios provee, que Dios sana, que Dios cuida, que Él hace todas las cosas y escucha nuestras oraciones y siempre está pendiente de nosotros porque pasamos a ser parte de su posesión. Él dice que Él nos ama. Él nos ama y provee todas nuestras necesidades. Sí, esto es algo individual. Nosotros entrenamos a nuestros hijos siempre con el amor de Dios para su propósito, el cual es único para cada uno de ellos. Yo tengo mi plan, Dios me creó mi plan, Dios ha creado un plan específico para cada persona. Esto se aplica a Timoteo. Eso fue lo que sucedió con Timoteo. Él estaba preparado para su destino, porque su abuela y su madre lo enseñaron y lo guiaron. Y esta escritura estaba incrustada en la vida de Timoteo. Por eso, desde temprana edad, él sabía lo que tenía que hacer. En la segunda jornada de Pablo, él envió a Timoteo a que dirigiera iglesias jóvenes que habían acabado de salir. Y él
fue y las ayudó y ellos crecieron, resolvieron ciertos problemas. Y rápidamente él no tenía tiempo, porque sabemos que él no tenía que ir a una escuela para instruirse como nosotros ahora en este tiempo que tenemos seminarios y tenemos escuelas bíblicas y muchísimas cosas que nos preparan para llevar el evangelio. Timoteo ya estaba preparado por su madre y su abuela. Él estaba completamente preparado, pues tenía ya el fundamento que necesitaba para echar hacia adelante en el camino que Pablo quería que él llevara. Un punto importante que nosotros tenemos que tomar en consideración es que nosotros debemos de criar bien a los hijos y es una opción para nosotros. Criar bien a los hijos es una opción. Tú escoges, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Pero yo te aconsejo que tú lo hagas porque es lo correcto. Mira, no todo el tiempo, cuando tú tomas esa opción, no todo el tiempo te vas a sentir como que lo quieres hacer todos los días porque a veces uno está cansado, frustrado, no quieren hacer caso. O uno tiene nuestros propios problemas que también pueden ser un obstáculo para nosotros seguir amonestándolos a ellos en los caminos del Señor. Pero también tú vas a disfrutar mientras estás criándolos de esa manera. En algunos tiempos van a ser bien gozosos, en otros tiempos van a ser un poquito difícil y vamos a caer en frustración. Pero seguimos hacia adelante porque todo lo puedo en Cristo. Eso tenemos que echar hacia adelante. Y nunca va a ser fácil. No es que tú vas a ser fácil, ellos van a ser obedientes y van a hacer lo correcto. No, a veces nosotros vamos a tener ciertas frustraciones. Van a ser difíciles cuando tenemos que hacerlo. Especialmente cuando sabemos que se están desviando y nosotros queremos traerlo otra vez, de regresarlos una vez más al camino correcto. Pero tenemos que reconocer que no siempre va a ser valioso. Nos van a rechazar, nos van a juzgar, nos van a dar la espalda. Muchísimas cosas pueden suceder, pero lo bueno de esto es que mientras tú sepas en tu corazón que tú estás haciendo lo correcto, tú vas a ser un éxito en ello. Por eso es que nosotros cuando criamos a nuestros hijos, tenemos que tomar la decisión de que todo tiene que ser constante. No puedes parar. A la vez que tú lo haces, tú tienes que criar bien a los hijos y a eso debe ser algo que es constante todo el tiempo. No una vez, no de vez en cuando, sino que constantemente tú estás educando y guiándolo en los caminos correctos. Y a lo mejor tú no puedes entrenar al niño diciéndole algo una sola vez. Tú tienes que entender eso. Y tú tienes que hacerlo diariamente. Le guste a ellos, no le guste a ellos, te guste a ti o no te guste a ti, sea fuerte o difícil, sea doloroso, todo, pero tienes que hacerlo constante. Ellos tienen que saber que pueden contar contigo en cualquier momento, porque tú los vas a tratar con amor. Pero también vas a mantener ciertos límites. Yo te amo, pero este límite tú no puedes pasarlo, porque si lo haces, estás en contra de la palabra del Señor. Y encontrarse en contra de nosotros no hay ningún problema. Para encontrarse en contra del mismo Señor, como a Pablo le sucedió, entonces es algo diferente. Nosotros tenemos que amarlos, aceptarlos, pero hay un límite. Yo acepto ciertas cosas, pero otras no las acepto. La confianza de ellos para ti se construye cuando se pierde o cuando se puede contar con que tú vas a ser un ejemplo, tú vas a hacer lo correcto. Tú le enseñas algo, pero también nosotros lo hacemos. Entonces ahí es donde nosotros enseñamos y ellos adquieren confianza de que lo que mis padres me están enseñando es lo correcto porque yo lo veo en ellos. Yo te pido que tú ahora pongas atención y mires, te examines tú mismo, examines a tus hijos y tú dices, ¿los estoy guiando de la manera correcta? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de criar a los hijos, es algo constructivo. Es constructivo y tenemos que tomar en consideración, vamos a sufrir. Pero nosotros sabemos que tenemos que nutrirlos. Y nutrir en realidad quiere decir fortalecer, encaminar a tus hijos por medio del amor, seguridad, positividad, reforzar sus deseos y las miles de conversaciones que a veces nosotros tenemos que tomar y algunas de ellas son difíciles, las conversaciones que tenemos que hacer, pero hay que hacerlas. Amén.
Instructivo quiere decir que tienes que corregirlo, tienes que enseñarle pacientemente, pero siendo firme y inmovible. Tú no puedes moverte. No, esto es lo que es correcto, no lo que yo crea que es correcto. Esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que tú tienes que hacer y ahí y aquí se queda, no te puedes mover. A ver, algunas veces ellos dicen, pero tú no eres flexible. No, en cuanto a esto, no hay flexibilidad. Entonces, nosotros instruimos de esa manera, instructivo. Tienes que corregirlo, no te puedes mover, tienes que echar hacia adelante. Tú puedes criar a tus hijos bien. La gracia de Dios estará contigo. Él nunca te abandonará. Y ahí, cuando la gracia de Dios esté contigo, lo que va a pasar es que Él te va a ayudar en todo lo que tú estás haciendo. Por eso es que nosotros decimos que nosotros seamos como Eunice. Y a menudo será de esta manera. No se agradecerá lo que nosotros estamos haciendo. Pero si Dios nos recompensa a nosotros, si la crianza de los hijos es una mayordomía que nosotros tenemos que hacer, una administración que nosotros tenemos que hacer y es la más grande que tú puedes hacer en toda tu vida. Es lo más grande que una persona puede hacer para recibir buen resultado. Y si no estás criando en este momento, tú puedes ser parte de un compañerismo de otra familia, porque a veces nosotros ayudamos a otras familias, a los hijos miran y saben con quién pueden hablar, no necesariamente pueden ser con mamá o con papá, sino que a veces ellos tienen ciertos compañeros o amistades que ellos están dispuestos a desahogarse y hablar y hacer preguntas. Entonces, si tú no tienes hijos y puedes ser parte del crecimiento de otra persona, bueno, yo te aconsejo que lo hagas. Eunice tomó parte de un cambio en el mundo. Ella hizo lo que era correcto para criar a su hijo y lo crió de una manera que hizo un impacto en el mundo. Yo te aconsejo a ti que tomes en consideración. Primero, Eunice escuchó el mensaje de salvación, creyó y pasó a ser cristiana. Aceptó el mensaje de salvación, aceptó el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Yo te aconsejo que tú hagas lo mismo. Si tú no conoces, no has dado el paso de fe. Si tú quieres dar el paso de fe, yo voy a orar y yo solamente te voy a pedir que tú reconozcas que nosotros hemos nacido en pecado y hemos añadido pecado en nuestra vida. Pero Cristo Jesús vino para salvarnos. Él tomó nuestro puesto, el castigo que nos tocaba a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una vida de libertad. Solamente confesando el sacrificio de Cristo Jesús. Si tú quieres hacer esta oración, ahora mismo yo la voy a hacer y tú repites conmigo y me dejas saber por medio de un número de teléfono que va a estar en la pantalla, si yo levanté mi mano y nos dejas saber. Amén. Ora conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario. Sé que nací en pecado y he cometido pecado en mi vida. Perdóname. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes a seguirte desde hoy en adelante. Y que voy a criar mis hijos de la misma manera. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar de otra persona que fue un compañero de Pablo y vamos a ver qué fue lo que esa persona hizo. Pero mientras tanto, vamos a concentrarnos en lo que nosotros podemos hacer para echar el Evangelio hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todos los que han visto este video sean tocados por tu Espíritu Santo y tú los protejas, los cuides y que ellos tomen la decisión de criar a sus hijos de la manera correcta. Padre, yo te pido que tú los bendigas y los guardes. Que tú, Señor, mires con agrado a cada uno de ellos y tú le extiendas su amor. Que tú le muestres tu favor y que tú le concedas la paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la semana que entra y, pues, que pasen una buena semana.